Ya empezamos nomás, Sí, vamos, doctor. Comience. Ah, sí se ve. Es que no veo nada. Ni yo no veo nada. Estoy negro. Sí, Déjeme apagar el wifi porque es mi conexión a internet. Ahí se debería ver. no. Déjeme volver a compartir. Ahí ya se ve. Ahí vamos. ¿Me pueden decir si ya se ve? Sí, Todavía no. Sí, ya se ya se ve. Sí. Listo. Buenas noches, doctor, compañeros. Vamos a ver ahorita el caso número 2. Pasa, por favor. Ya, el primer punto que vamos a marcar es la anamnesis. Se trata de una paciente de sexo femenino de 97 años de edad, estado civil viuda, beneficiaria de Montepío y su residencia actual es en Quito, en una casa de ancianos. Los demás datos no se encontraban en la historia clínica. Ujú. Listo. En los antecedentes personales patológicos, la paciente presentaba una hipertensión hace 6 meses y está en tratamiento con losartán 100 miligramos. También tiene demencia senil hace 6 años. Dentro de los antecedentes quirúrgicos se presenta, se refiere vertebroplastía en el año 2014. Y la paciente pues ya ha recibido la vacuna del SARS-CoV 2 dosis y la última que recibió es del 27 de mayo. Antes de que le pase la siguiente diapositiva, ¿sí me escuchan bien ahí? Sí. Ya, vuélvale a la anterior. Ya. Y a la anterior, a la primera. ¿Qué observaciones tienen que hacer ustedes con respecto a los datos de filiación? Que no está completo. No está nada completo. Yo busqué si los médicos recientes habían hecho la historia clínica, donde en la historia clínica se incluye todos los datos de filiación, los datos que ahí mencionan, ¿no es cierto? Pero no había Sí. nada, no había nada. Entonces, imagínense cómo dejan las historias clínicas así, a medias. Esto es hecho pedazos esa historia clínica, desde los datos de filiación. En los antecedentes patológicos personales, la siguiente. Bueno, es lo que se mencionaba de esta paciente. Dice hipertensa, hace 6 meses en tratamiento con losartán 100 miligramos. Demencia senil. Así decía la historia clínica, ¿no? Sí, así está. Correcto. Demencia senil. Para conocimiento de ustedes, doctores, la demencia senil no existe. Esto les menciono para que ustedes desde pequeños, y así como están pequeños en la universidad, ustedes vayan aprendiendo ya cosas nuevas dentro de la medicina y que cuando ustedes escuchen demencia senil, ustedes le protesten al médico que les está diciendo eso porque ese término no existe. O sea, demencia sí existe el término, pero el diagnóstico de las dos palabras, demencia senil, no existe. En los libros, si ustedes buscan, sí ha de haber, pero actualmente ya no se utiliza ese término demencia senil. ¿Qué quiere decir? Demencia quiere decir, o senil quiere decir de los viejos, ¿no es cierto? Eso quiere decir senil, de los viejos. Nos estamos diciendo demencia de los viejos. Y no todos los viejos tienen demencia. Por lo tanto,
es un término mal llevado. Entonces ahí deben especificar el tipo de demencia que tiene ese paciente. Esta paciente tiene antecedentes de Parkinson y tampoco estaba puesto ahí, ¿no es cierto? No, no está. Eso. Entonces, esta paciente tiene antecedentes de Parkinson de más o menos 15 años de evolución. Entonces, y esta paciente también es dependiente total de terceras personas. Es decir, para poder sentarse, para poder comer, para poder hacer todo, necesita la ayuda de otras personas. Eso es dependiente total de terceras personas. ¿Y por qué se volvió dependiente ya esta paciente? O sea, ya no camina para nada por el Parkinson. O sea, el Parkinson, dentro del Parkinson existen 5 estadios. Comenzando desde el 1, se va agravando, agravando, agravando cada vez más hasta llegar al estadio 5, que es lo máximo, donde los pacientes se encuentran totalmente dependientes de otras personas, ¿no es cierto? Y estos pacientes pierden incluso la noción del tiempo y entran en demencia. Estos pacientes en estadio 5 del Parkinson entran en demencia de tipo, o secundario, perdón, demencia secundario al Parkinson. Entonces deberían haber puesto eso, ¿no? Demencia secundaria al Parkinson, no demencia senil, así como ponen mis residentes. Entonces, para que ustedes vayan aprendiendo esas cosas para armar una historia clínica. ¿Sí? Bueno, además tenía úlceras por presión, esta paciente, trastornos en el lenguaje. Nosotros llamamos otra patología que se llama delirium, pero bueno, nada de eso han anotado los doctores cuando ingresó el paciente. Pero les cuento todo lo que tenía. Bueno, los quirúrgicos que dice vertebroplastia en el 2014, que es una cirugía de columna vertebral. Es muy probable que se haya fracturado o se haya aplastado por osteoporosis una de las vértebras. ¿Sí? Entonces ahí lo que hace el cirujano es reconstruir, meter pedazos o hueso molido en el sitio donde ha habido la fractura y elevar el hueso fracturado. Esa es una vertebroplastia que se realiza en columna. Bueno, ya he recibido la vacuna SARS-CoV-2, las 2 dosis, ¿no? La última el 27 de mayo. Bueno, siga, doctora. Ya, el motivo de consulta es de saturación y la enfermedad actual, paciente con antecedente de hipertensión, demencia familiar de paciente refiere que hace 5 días le comunican en la casa de reposo donde vive su madre que presenta secreciones pulmonares, a lo que solicitan Ventolin para nebulizaciones. Pese a esto, la paciente no presenta tos. El día de hoy, el médico del centro geriátrico comunica a la hija que su madre satura 83%, con 2 litros de oxígeno por cánula, razón por la cual busca a su madre, la encuentra somnolienta, refiere que no ha ingerido agua ni alimentos y se autorrefiere a esta casa de salud. Al examen físico, paciente febril con crepitaciones bilaterales, saturación de oxígeno 74%, aire ambiente. Correcto. Hasta ahí. ¿Qué le parece, doctora Adriana? ¿Qué le parece? Primerito el motivo de consulta. El motivo de consulta está mal, doc, porque debe ser con las palabras del paciente o algo así. Sería falta de oxígeno, llegó con falta de oxígeno. Falta Está de mal el oxígeno. motivo de consulta. O sea, el paciente diría eso, falta de oxígeno.
Me falta oxígeno. Doctor, llego porque me falta oxígeno. Puede ser, ¿no? Y otro término en vez de oxígeno. ¿Falta de aire? ¿O me falta el Eso. aire? Pueden decir me falta aire, ¿no es cierto? O pueden decir también, algunos dicen, tengo necesidad de aire o tengo sed de aire, saben decir algunos, ¿no es cierto? Pero en el motivo de consulta, no cambien la terminología que dice el paciente a una terminología médica. Es muy probable que estén en lo cierto, ¿sí? Es muy probable que este paciente esté desaturando, pero el motivo de consulta es el escribir tal y como dice nuestro paciente por qué viene, para una adecuada interpretación. Correcto. Doctor Edwin, ¿qué le parece la enfermedad actual? Con esos datos que están ahí, ¿puede usted llegar al diagnóstico? ¿Puede usted o le falta alguna cosa ahí para llegar a un posible diagnóstico que usted sospeche? Bueno, con la enfermedad actual y la edad de de mi paciente, entonces yo creo que le mandaría una, una estándar de tórax ahí para verle sus pulmones, porque está desaturando. No mande todavía a hacer exámenes, no llegamos a eso todavía. Ah, bueno, todavía no. Ya. ¿Qué le parece ese cuadro clínico? ¿Con eso usted podría llegar a un diagnóstico? Pensar en una patología como tal, mm, no, no estoy seguro de alguna, pero sí pienso en una. Ajá. Con la desaturación, pero solo me da la desaturación, ¿no? Ya. Y es hipertenso. ¿Qué le parece Y ese? Sí, bueno, ¿qué le las parece? secreciones pulmonares también son bastante fuertes, un argumento bastante fuerte en lo que es aquí la enfermedad actual. Entonces eso me guiaría a un diagnóstico, ¿A qué posible diagnóstico? a lo que hemos venido viendo, a una neumonía. Probable, ¿no? Claro. Doctora Fátima, ¿qué le parece la primera línea que está escrita ahí? Dentro de enfermedad actual. De ahí lo más relevante sería que la paciente reside en una casa de reposo. Mm, bueno, sí es relevante de dónde viene, pero en la primera línea, ¿qué les llama la atención dentro de enfermedad actual? Eh, los días de evolución de la presentación de la enfermedad, quizás los 5 días. No, en la primera línea. Antecedentes de hipertensión y la demencia. ¿Qué le parece eso ahí? Dice enfermedad actual. No debería ir porque ya nombramos eso en los antecedentes patológicos. Exactamente. Y dentro de los antecedentes patológicos personales, ¿había esos diagnósticos? La hipertensión arterial. Sí, y la demencia también. Sí había, ¿no? Es hipertensa y diabética. Entonces, ¿por qué se le vuelve a repetir en la enfermedad actual algo que no debe estar ahí? Antecedentes de hipertensión, demencia, ¿no es cierto? Así estaba en la historia clínica, doctora. Sí, doc, está tal como estaba ahí. Perfecto. Entonces, ustedes ven el no error, horror garrafal, ¿no es cierto? Es un horror el poner antecedentes patológicos personales dentro de la enfermedad actual. En ciertas ocasiones sí puede ir algún antecedente, pero cuando está relacionado
con la enfermedad que está pasando. Ya les voy a explicar cómo. Pero la hipertensión arterial tendrá que ver ahorita con la tos y las movilizaciones de secreciones que tiene. No tiene nada que ver. La demencia en nuestra paciente tendrá que ver para producir secreciones o tos. No tiene nada que ver. Entonces, si los residentes han puesto eso, hay paciente con antecedentes de hipertensión y demencias dentro de enfermedad actual, de seguro no son de la central. Eso es lo más seguro. Han de ser de otra universidad que aprendieron a hacer así a la ligera la historia clínica. Doctores, no cometan esos errores. ¿Sí? ¿Desde dónde iría entonces la enfermedad actual? Doctora Eva. Desde familiar de paciente refiere, porque creo que vino con la hija, no, vino con la hija. Entonces, desde ahí. Perfecto. Entonces, desde ahí comienza la enfermedad actual. ¿De acuerdo? O sea, la enfermedad actual, por eso dice actual, algo que está pasando en ese momento. Lo anterior ya notamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué clínica tenemos, doctora Fátima? ¿Qué síntomas nomás? Haga una agrupación sindrómica. Sí, sí sabe lo que es agrupación sindrómica, ¿no es cierto? Nombrar todos los signos y síntomas presentes. Ya, haga una agrupación sindrómica. Presencia de secreciones pulmonares, Ya, de saturación, ya, fiebre, bueno, crepitantes bilaterales bueno, y en este caso anorexia, que no he ingerido. bueno, No puede ser. bueno. O sea, la anorexia es, puede, puede presentarse en adultos mayores, puede presentarse como efecto secundario de una enfermedad en ellos. Sí puede acompañarse, pero no es específico de algún problema que usted está sospechando, ¿no es cierto? Entonces, usted dice presencia de secreciones pulmonares. Ahora, ese término secreciones pulmonares. A ver, dice familiar de paciente refiere que hace 5 días le comunican en la casa de reposo, donde vive su madre, que presenta secreciones pulmonares. ¿Podemos aceptar ese término, secreciones pulmonares? ¿Qué dice doctora Janina? Puede ser. No, creo que aquí ya deben ir los, los términos como deben llamarse. Es un auxiliar la que le está reportando a la hija, verá. Es un auxiliar, auxiliar de enfermería. Sí estará bien eso. O sea, viene el auxiliar con el paciente y le dice, vea doctor, mi paciente está con secreciones pulmonares. Porque eso, bueno, eso le avisa al familiar, ¿no es cierto? Le dice a la hija, señora, su mamá está con secreciones pulmonares. Y está entre paréntesis. Está bien. Entre paréntesis, digo, entre comillas está eso. O sea, por lo que él siente, o sea, por lo que él siente que es del pulmón, o sea, porque son las palabras propias del paciente que dice secreciones pulmonares. Pero no serían secreciones bronquiales, tal vez, Peor todavía no. ¿no? Ahora, verá, estas palabras dice familiar de paciente, dice, familiar de paciente refiere que hace 5 días le comunican en la casa de reposo, ¿sí? La hija fue a visitarle a la mamá. Y ahí le cogen a la hija, le dicen, señora,
Su mamá está con secreciones pulmonares. Y está entre comillas. ¿Está bien o está mal? ¿Qué dice doctora Janina? Creo que está mal. Bueno, verá, le ponen entre comillas, los médicos que le han hecho la historia clínica le ponen entre comillas, deben ser palabras propias dadas por la hija cuando llega al hospital. Ajá. Entonces, si le colocan entre comillas, los médicos le ponen así para especificar que es el paciente o el familiar del paciente quien dice eso. Está bien eso, está Ah, bien. ya. Si le ponen secreciones bronquiales, debe ser algún médico que está pronunciando eso, o alguien como ustedes que saben de medicina, ¿cierto? Entonces está bien, correcto. Entonces, presenta secreciones pulmonares, vamos a quedar. Para tener secreciones pulmonares, ¿qué debe estar haciendo el paciente? Tosiendo, ¿no es cierto? O sea, deben escucharle toser para escuchar ese ruido. Entonces debe tener tos. Y no sé, y cuando usted, bueno, puede ponerle en la historia secreciones pulmonares, pero puede ponerle también moviliza secreciones, ¿no es cierto? Moviliza secreciones. Entonces, dice que le dan Ventolin. Doctor Jefferson, ¿qué es el Ventolin? Es el salbutamol. Ya, salbutamol. ¿Qué hace el salbutamol? Es un broncodilatador. Es un broncodilatador. Muy bien. Entonces, no, bueno, no sé cómo le encontrarían al paciente si moviliza secreciones y el Ventolin es un broncodilatador. ¿Sí? El Ventolin lo que hace es esto, dilata el bronquio para que entre más aire. Pero si está con secreción, ¿será conveniente darle el Ventolin? Jefferson. ¿Me puede repetir la pregunta, doc? O sea, decíamos que si usted dice que el Ventolin es un broncodilatador, ¿no es cierto? Pero nuestro paciente está con secreciones pulmonares. ¿Le servirá eso? O sea, no, no le serviría. ¿Por qué? Porque, o sea, los broncodilatadores sirven más cuando hay problemas de asfixia o el paciente refiere de que le falta aire o algo así, entonces hay obstrucción de las vías aéreas. Pero en este caso, los broncodilatadores no servirían. En este caso servirían eh, no me acuerdo los fármacos que permiten secreciones, que permiten que Expectorantes. sí, los expectorantes, tal vez servirían esos, no sé. Ya. Bueno, entonces, porque aquí en esta enfermedad actual no nos reporta nada de que hay roncus, de que haya sibilancias, no nos reporta nada. Incluso más abajito dice no presenta tos. Entonces, ¿cómo estará la paciente? Sola, cuando respira le ha de estar roncando, sonando el pecho, ¿sí? Es como que estuviera burbujeando, soplando en agua, para que hayan mencionado que tiene secreciones pulmonares, pero sin tos, porque ahí dice no presenta tos. Debe haber estado con cantidad de secreción y, y sonaba como un burbujeo. Entonces, por eso estaba, eh, el familiar dice que no presenta tos. Ya. Entonces tenemos secreciones pulmonares, no presenta tos. El día de hoy dice, médico de centro geriátrico comunica que su madre satura 83%. En los adultos mayores, por debajo de 85%, hay que alarmarse.
está desaturando. Entonces, y está utilizando oxígeno, 2 litros por cánula nasal, ¿no es cierto? Y eso debe compensar. Cuando su madre dice que su madre satura 83% con 2 litros. O sea, está con oxígeno y está saturando menos de 85%. Eso es anormal. ¿Sí? Entonces quiere decir que, ¿qué querrá decir esta situación fisiopatológicamente, doctor John? Que en primer lugar o sea, que la fisiopatológicamente, a ver, que no se ha hecho nada con tratar la enfermedad o dándole ese salbutamol porque las secreciones lo que están haciendo es prácticamente, a pesar de que exista oxígeno, no, o mayor cantidad de oxígeno, lo que hace es mantener las secreciones a nivel bronquial y no expulsarlas, porque dice que tampoco presenta tos. Entonces, lo que hace es prácticamente seguir obstruyendo y la saturación a pesar de que tenga mayor cantidad de oxígeno, no va a seguir saturando normalmente. Y más que todo también por el hecho de la edad. Pero ¿por qué no, si a pesar de que le administran oxígeno, no se eleva la concentración de oxígeno, el porcentaje de oxígeno? ¿Por qué? O sea, por las secreciones que supuestamente dijo la paciente que presentaba, entonces se En, está acumulando y en, obstruyendo la vía. es, ¿En dónde se encontrará la secreción? A nivel, o sea, si dice que tiene crepitantes a nivel de los alvéolos y por Ya, lo tanto no hay ese paso de intercambio gaseoso, entonces por ende perfecto, no. perfecto. Entonces ustedes tienen que analizar así. Mi paciente, pese al oxígeno, está saturando 83% debido a que debe estar lleno los alvéolos, ¿sí? Entonces está impidiendo que el oxígeno pase al capilar para oxigenar la sangre debido a que existe una barrera. Esa barrera son las secreciones que se encuentran en los alvéolos, ¿no es cierto? Entonces ya saben por qué desaturan estos pacientes. La razón por la cual buscan a su madre, dice, por la razón por la cual busca a su madre, la encuentra somnolienta, refiere que no ha ingerido agua ni alimentos y se autorrefiere. ¿Por qué se encontrará somnolienta la paciente? Doctor Juan. La paciente se encontraría somnolienta debido a la hipoxia, porque si tenemos una desaturación vamos a tener una concentración parcial de oxígeno disminuida en la sangre. Perfecto. Por la baja saturación, ¿no es cierto? Perfecto. Y dice al examen físico, paciente se encuentra febril. ¿Con cuánto de fiebre? Dice, ¿con cuánto de temperatura? No dice nada. Con crepitantes bilaterales, ¿sí? O sea, ruidos anormales, ruidos que movilizan secreciones o ruidos semejantes a una fibrosis, da a entender los crepitantes. Pero si arriba nos dice moviliza secreción, o sea, las secreciones pulmonares, a esos crepitantes los vamos a tomar como que quieren decirnos a nosotros de que está movilizando secreción. Eso se escucha con el fonendoscopio. Secreción de crepitantes bilaterales, saturación de O2 dice 74% aire ambiente. Entonces le sacan el oxígeno y el oxígeno, la saturación se va por el suelo, ¿no es cierto? Entonces, con esta agrupación sindrómica que nos hicieron, secreciones pulmonares, existe fiebre, existe desaturación, ¿no es cierto? Crepitantes basales bilaterales. ¿Podremos dar algún diagnóstico así? A ver, ¿a quién mencionamos? Doctor Kevin Alexander.
Sí, Doc. ¿Qué diagnóstico probable daría? Viendo o sea, todos estos datos de la enfermedad actual, y me iría igual por una neumonía. Por una neumonía. Ajá. ¿Qué tipo de neumonía? Eh, Nosocomial, Doc. Nosocomial. Sí, pero ¿cómo se le conoce normalmente a esta neumonía? Ahí se me fue. ¿De Neumonía. dónde viene esta señora? Ah, del centro geriátrico. Eso. Entonces, cuando están en un centro geriátrico o en albergues, ¿cómo se conoce esta neumonía? Asociado a los servicios de salud, ¿no? Asociados a los cuidados de la salud, ¿no es cierto? Es una neumonía, probablemente se trata de una neumonía asociada a los cuidados de la salud. Correcto. Entonces, así ustedes deben analizar poco a poco su historia clínica y pueden llegar desde la enfermedad actual a un posible diagnóstico. Probables diagnósticos. Siga, doctora. Bueno, en el examen físico encontramos lo que son los signos vitales, que son la tensión arterial, que tiene 141/87, la frecuencia respiratoria, que está aumentada, que lo normal va de 16 a 20, tiene 22, la saturación de oxígeno, igual, aquí le han puesto 74, antes estaba aquí está un poquito más, 84, abajo la saturación. La frecuencia cardíaca igual está aumentada y tiene aquí sí le pusieron la temperatura que no llega a ser fiebre, que es 38 grados, pero 37,9. En el examen por el examen regional encuentran que la paciente está consciente, no está orientada, no habla, no reconoce a su hija, no camina y no mueve extremidades. No está en los ojos, tiene pupilas isocóricas normoreactivas, eso está normal. Tórax simétrico, normoexpansible, normal. Pulmones con murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares. Esto es importante. Corazón rítmico, no soplos, abdomen suave, depresible, no doloroso. Igual sonidos hidroaéreos presentes, ruidos hidroaéreos presentes. Extremidades móviles, simétricas, sin edema. Pues, Con eso, ¿puede completar el diagnóstico, doctor Edwin? La parte del murmullo vesicular disminuido me dice que hay algo en los alveolos, Ya. pero necesito ya comprobar con imagen. Necesito un estudio de imagen que me compruebe lo que estoy pensando, lo que la enfermedad actual me soltó. Ajá. ¿Por qué estará el murmullo vesicular disminuido? Por la acumulación de secreciones, por la acumulación. Eso. Perfecto. Por la acumulación de secreciones. Correcto. ¿Por qué estará taquicárdico, doctor Luis? Por, sería o sea, para aumentar el intercambio gaseoso se produce esta taquicardia para tratar de bombear más sangre, podría ser. Sí. Ustedes han respirado profundo y se aguantan. Y se aguantan ahí todo lo que pueden. Y al último, ¿qué sienten? Sienten que su corazón está así. Chuc, 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 chuc. Al final no. Al final de estar inspirando duro. ¿No es cierto? Entonces, la taquicardia es un mecanismo de defensa
para llevar más sangre a los tejidos que se encuentran sin oxígeno. Correcto. Y la frecuencia respiratoria igual, ¿no? Y está con temperatura ya elevándose. Está con fiebre, 37,9. Entonces, todo eso va a favor de una posible neumonía, ¿no es cierto? Y el murmullo vesicular disminuido. Correcto. Siga, doctor. Doctor. Bueno, en los exámenes que le han mandado es BH, que es biometría hemática, una QS que química, una compañera me dijo que es química sanguínea, electrolitos, PCR, procalcitonina. Así, procalcitonina, una TAC, una tomografía axial computarizada, un EMO y no, sí no, el último sí no sé, SARS-CoV-2, no sé. El virus del SARS-CoV-2. O sea, sí, pero ¿qué examen le mandaron ahí? ¿La PCR? Ah, deben mandarle a hacer bien antígenos o PCR, uno de los dos. Ah, bueno. Bueno, y aquí está el video de... Entonces, ¿qué nos faltó antes de que le corra el video, doctor? ¿Qué nos faltó que nos describan en el examen físico cuando le auscultaron los pulmones? ¿Qué nos faltó? ¿Qué dice doctora Lisset? ¿Qué faltaría? Creo que tal vez falta especificar un poco más el examen físico que se le realizó al paciente. ¿Cómo qué? Tal vez a la palpación. Difícilmente. La percusión, entre esas cosas también. En la práctica, nunca percuten pulmón, nunca, ¿qué más? La percusión, o sea, ¿qué nomás saben hacer? La palpación no se hace, la percusión no se hace, la auscultación sí se hace en campos pulmonares en la vida práctica. Pero si ustedes quieren hilar un poco más y decir, le voy a palpar y percutir, donde dice murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares. Pero a lo que eso me dice en ambos campos pulmonares, yo entiendo que está afectado los dos pulmones de arriba hacia abajo. Porque no me especifica si es que está el murmullo vesicular disminuido en los ápices, en el tercio medio o en el tercio inferior, en los ángulos, en las bases. No me dice nada. Solamente dice murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares. Es decir, yo pongo mi fonendoscopio en la parte de arriba del tórax y voy a escuchar disminuido. Pongo en el medio, disminuido. Pongo abajo en la base, disminuido. ¿Estaría así nuestro paciente? Entonces, si es que usted escucha disminuido el murmullo vesicular en todo el campo pulmonar, usted dice, en su mente dice, a ver, en la radiografía o en la tomografía, si no le escucho nada de murmullo vesicular en todos los pulmones, en los dos pulmones y en todo el sitio, probablemente la radiografía o la tomografía voy a encontrar velada, es decir, blanco todito. ¿Será así? Entonces, si no es así, al doctor que hizo la historia clínica le falta decir murmullo vesicular disminuido en el tercio medio, tercio superior, tercio inferior. Alguna cosa debe especificar dónde encontró el murmullo vesicular disminuido. Entonces, cuando le dicen, por ejemplo, murmullo vesicular disminuido en la base pulmonar derecha, usted va a la radiografía y dice, con esa imagen en su cabeza, voy a ver imagen velada en el campo pulmonar, en la base pulmonar derecha. Entonces usted ya va con ideas allá. Pero aquí no nos dice. Entonces córrale ahora sí el video, doctor.
Todos los puntos blancos y esas líneas blancas que ustedes van viendo ahí son vasos sanguíneos. ¿Sí? Son vasos sanguíneos y todo lo que está en la parte del tercio medio, a los lados de la aorta, que es toda esa trayectoria larga que está ahí, en la parte central, en el mediastino, esa es la aorta. Y a los lados de la aorta se encuentra algo más. No sé si yo puedo tomar el control del mouse un rato, doctor. Ya le doy el control, esperen. Me parece que ya. Ya, vamos ahí. Córrale, doctor. Eso. Todos estos puntos blancos, de estas líneas blancas, son vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Esta es la tráquea. Estos negros de aquí es la tráquea. ¿Sí? Aquí se dividen los dos bronquios. Ahí párele un ratito, doctor. Préndele ahí, párele. No me deja detenerlo. Ya. No le deja. Déjeme buscar. Ya. Me Ya. parece que usted sí le deja. Ya. A ver, doctores. Todo esto. Mi computadora explotó. Explotó. Sí, porque no puedo mover el mouse. O sea que yo no puedo poner el play desde aquí, ¿no? Me parece que sí. A ver, veamos. A ver. ¿Ya ve? Yo le estoy corriendo, ¿no? Ya, a ustedes ven ahí, toda esta imagen, todo esto negro es del campo pulmonar derecho. Esto de aquí es del hilio pulmonar derecho, con sus múltiples ramas colaterales. Esto de aquí es la tráquea. Esto es la tráquea. Esto de aquí es el campo pulmonar izquierdo, ¿sí? Y este es el hilio pulmonar izquierdo. Aquí adelante se encuentran el esternón y la articulación con las costillas, ¿sí? A ver, vamos si puedo correr. No, disculpe, sí. Interrumpa, es que ya tenemos ahorita clase. ¿Ah, tienen clases? Ya. Sí. Véanle en todo este video, doctores, y memorícense bien estas imágenes. Y esto de aquí que estoy señalando, esto es la condensación neumónica. Esto de aquí es la condensación neumónica que tenía nuestro paciente aquí, estos. ¿Sí? La neumonía. Listo, doctores. Bueno. Entonces vayan nomás a clases, doctores. Entonces ya nos vemos el martes. El martes tenemos clases, ¿no? Sí, doctor. Ya, listo. Entonces el martes nos vemos con el siguiente tema. Ya, listo. Pues, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego,